Chicos, ¿cómo están? Esperamos hasta las 35 y comenzamos. Bueno chicos, arrancamos. Hoy vamos a hablar de anestésicos locales en odontología. Tenemos que saber que los anestésicos locales son una parte fundamental para nuestra práctica odontológica porque estos fármacos nos permiten realizar procedimientos sin que el paciente llegue a experimentar dolor, lo que hace que la atención sea cómoda y efectiva. Ahora vamos a hablar de la definición. Vamos a dar una definición. Los anestésicos locales son sustancias químicas que bloquean la conducción nerviosa de manera específica, temporal y reversible. ¿Por qué decimos que es específica? Porque los anestésicos locales actúan específicamente en el área donde se aplica. Temporal. ¿Por qué decimos que es temporal? Porque el efecto de los anestésicos locales dura un tiempo limitado. Una vez que el medicamento, o sea, que el fármaco se desintegra o se elimina el cuerpo, la sensación en el área tratada se recupera gradualmente. Y después tenemos la reversible, que la reversible se refiere a que no produce cambios permanentes en los nervios o en la zona donde se aplica. Cuando el anestésico deja de hacer efecto, la sensación vuelve a la normalidad.
Algo importante para que tengan en cuenta, a diferencia de la anestesia general, es que los anestésicos locales no afectan la conciencia del paciente. Bueno, después pasamos a los mecanismos de acción, que primero principal, que estos anestésicos van a afectar a las fibras nerviosas, especialmente a las fibras sensitivas, que son las responsables de transmitir la sensación como el dolor desde diferentes partes del cuerpo al cerebro. Su eficacia va a depender de dos factores principales, de la difusión y la concentración. La difusión, para que un anestésico sea efectivo, este tiene que difundirse a través de la vaina que rodea al nervio. Esta vaina que es una capa protectora que envuelve al nervio. Si el anestésico no llega a atravesar esa capa, no va a poder hacer su efecto, o sea, no va a poder bloquear la señal. Después tenemos la concentración. La concentración debe mantenerse una concentración adecuada en el área donde se necesita. Si la concentración es demasiado baja, el anestésico no será lo suficientemente potente para así bloquear las señales nerviosas. Por darle un ejemplo de esto, a la hora de hacer una extracción, generalmente para una troncular, para anestesiar el nervio dentario inferior, nosotros utilizamos un cartucho, un anestuvo entero sería, para anestesiar lo que es el dentario inferior, para sacar, por ejemplo, un 47, un 46. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, anestesiamos con medio anestuvo? O sea, ¿a qué se refiere esto? Que el paciente va a sentir igual que no es, o sea, la concentración que tiene el anestuvo no es suficiente para bloquear al 100% al nervio. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a sentir molestias. Pasamos a lo que es el bloqueo del nervio diferencial. Bueno, acá en el nervio diferencial, en el bloqueo, acá vamos a tener dos fibras. Vamos a tener las fibras C y las fibras A. Las fibras C son de menor diámetro, que son más sensibles a la acción del anestésico. ¿Por qué son más sensibles? Porque son fibras más finas y son responsables también de transmitir la sensación como el dolor, la temperatura y el tacto fino. Y las fibras que son de mayor diámetro, estas son menos afectadas. ¿Por qué? Porque son más gruesas y estas están involucradas en lo que sería la transmisión de sensaciones motoras. O sea, que se refiere, por ejemplo, al control de los músculos, que esto sería un claro ejemplo de lo que sería un anestésico general. Pero acá también se va a ver afectada una parte de las fibras A, que son las partes de la sensación, las sensaciones sensoriales, como el tacto y la presión. Por eso cuando nosotros anestesiamos, por ejemplo, de vuelta una troncular, anestesiamos el nervio dentario inferior y también al lingual. El paciente que comienza a sentir un hormigueo en la mitad de la lengua. ¿Qué pasa? El paciente va a sentir que hacemos presión solamente, pero que no va a sentir el tacto. Después vamos a pasar a lo que es la acción al nivel celular. Acá vamos a tener que el anestésico va a ingresar al organismo, como dice en la diapositiva, generalmente por vía parenteral infiltrativa. Esta va a llegar a las membranas celulares de las fibras nerviosas, actúa sobre los receptores de la membrana, bloqueando los canales de sodio. Esto disminuye la permeabilidad de la membrana a los iones de sodio, inhibe la despolarización de la membrana, previene la generación de potencial de acción y bloquea la transmisión del impulso nervioso del dolor. Esto hace referencia a cómo el cerebro no llega a recibir esas señales de dolor. Después vamos a pasar a la clasificación de los anestésicos locales. Los anestésicos locales se pueden clasificar
de varias maneras, cada una siempre proporcionando una información valiosa dependiendo de su uso, ¿no? Acá vamos a tener, según su estructura química, que vamos a tener el grupo lipófilo y el grupo hidrófilo, y también las cadenas intermedias. El grupo lipófilo, este grupo es responsable de la capacidad del anestésico para atravesar la membrana celular. Además, también de esto se va a encargar de lo que es la difusión, fijación y actividad del fármaco. El grupo hidrófilo, o amino también conocido, permite que el anestésico se disuelva en el agua y se transporte en el sitio donde se quiera actuar. Y la cadena intermedia, este se encarga va a unir los dos grupos anteriores, y esto influye en qué va a influir en la solubilidad, que va a determinar cómo se disuelve el anestésico en diferentes entornos. El metabolismo afecta cómo se descompone y se elimina el anestésico del cuerpo. También la toxicidad, que la toxicidad va a influir en el potencial tóxico del anestésico para el cuerpo. Y por último, la duración de la acción, que afecta cuánto tiempo dura el efecto anestésico. Que esto más adelante vamos a ver cómo es su duración, cómo es su potencial de acción. Según sus enlaces químicos, los anestésicos locales se dividen en dos categorías según la estructura química. Que acá tenemos los dos grupos, los éster o ésteres conocido también, y el grupo amida. Por darle un ejemplo del grupo ésteres, acá tenemos la cocaína, la procaína, por ejemplo, la tetra. Las características del grupo ésteres son más probables a causar alergias. Esto es porque pueden provocar una respuesta del sistema inmunitario que lleva a reacciones alérgicas en algunas personas. Se metabolizan rápidamente, el cuerpo descompone estos anestésicos rápidamente usando enzimas de la sangre. Esto significa que el efecto anestésico no dura mucho tiempo. Es decir, que para una sesión larga requiere otra aplicación. Por darle un ejemplo de ésteres, acá sería, por ejemplo, nosotros lo utilizamos en odontología para lo que son los de aplicación tópica, que vienen diferentes pomadas, geles y spray. Y el grupo amidas, que acá sí es el grupo que nosotros usamos, que tenemos la lidocaína, mepivacaína, carticaína, por ejemplo. Las características de la amida son que son menos probables a causar alergias. Los anestésicos tienen una menor probabilidad de causar reacciones alérgicas en comparación con el grupo de los ésteres. Son generalmente más seguros para personas propensas a alergias. Después tenemos la duración más larga. Estos anestésicos tienden a durar más tiempo en el cuerpo porque se descomponen más lentamente. ¿Por qué se descomponen más lentamente? Porque estos se metabolizan, en el hígado. Y, bueno, como dije anteriormente, se metabolizan en el hígado. Los anestésicos tipo amida son descompuestos principalmente por el hígado y no por la sangre. Esas son las diferencias entre lo que sería las amidas y los ésteres. Acuérdense siempre que el grupo éster va a ser más rápida su eliminación debido por la sangre, que son eliminadas por la sangre. Y en cambio la amida tienen que ser metabolizados recién por el hígado, o sea que tienen un tiempo más en sangre para ser eliminados. Entonces así se aprovecha más su uso. Después vamos a hablar según la velocidad del inicio, que esto pueden ser rápida, media, baja, que esto no es tan importante. Rápida, por ejemplo, la lidocaína, media, la bupivacaína, baja, tetracaína, que estos son anestésicos que no utilizamos generalmente.
más que nada utilizamos la carticaína. Según la intensidad, puede ser alta, como la bupivacaína, intermedia, lidocaína, mepivacaína, carticaína también, y baja tenemos, por ejemplo, la procaína. Esto, lo anterior, todo lo que estoy nombrando no es importante, sino es para que, de modo información, para que lo sepan. Acá, según la duración, tenemos de corta duración, como pueden leer, fíjese que tenemos la lidocaína, mepivacaína, prilocaína, que son todos sin vasoconstrictor. Y esto tiene una duración de menos del 40%. Después tenemos la duración media, que de 30 a 90 minutos, la lidocaína con epinefrina, que sería un vasoconstrictor como la adrenalina, la mepivacaína con epinefrina. Son todos los que poseen vasoconstrictor, generalmente permiten que una duración más larga, que ahora vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver por qué el vasoconstrictor influye en el anestésico. Y de larga duración de 90 minutos, la bupivacaína sin vasoconstrictor y la etidocaína con adrenalina, que es una epinefrina. Tenemos la cronología del bloqueo del dolor. El bloqueo del dolor por anestésicos locales, esto va a seguir una secuencia específica que va a afectar a las diferentes fibras. Tenemos la fibra B, que es la primera, que es la beta. Estas fibras están involucradas en la función del sistema nervioso, como la regulación de los vasos sanguíneos y la temperatura de la piel. ¿Qué va a hacer la fibra, qué va a pasar con la fibra beta? Esta tiene la función de la pérdida de función en estas fibras, puede causar una vasodilatación. ¿Qué se refiere a una vasodilatación? O sea, que los vasos sanguíneos se van a dilatar. Y un aumento de la temperatura cutánea, que estas son las primeras en ser bloqueadas cuando se administra el anestésico. Después tenemos la fibra C y la delta, que estas fibras transmiten sensación de dolor, temperatura y tacto fino. La pérdida de función en esta fibra va a llevar a la pérdida de la sensación de temperatura y alivio de dolor. Estas fibras son bloqueadas después de la beta, lo que significa que el anestésico primero va a elimina la regulación autonómica y luego afecta la percepción del dolor y la temperatura. Acá en esta fibra generalmente lo podemos ver, por darle un ejemplo, en pacientes que vienen con una pulpitis, o sea, para realizar un tratamiento de conducto, que vienen ya con mucho dolor, que ya no aguantan más, que son pacientes que no aguantan ya el dolor. Entonces vos inyectás directamente, colocás directamente en el anestésico, y esto permite que a los 2 minutos aproximadamente el paciente ya no tiene más dolor. Ahí, cuando no siente más dolor, es porque las fibras C a delta fueron bloqueadas. Después tenemos las fibras gamma, que estas fibras controlan el tono muscular y la propiocepción, que es la capacidad de sentir la posición de las partes del cuerpo. El bloqueo de esta fibra va a provocar lo que es la pérdida de la propiocepción, afectando el sentido del equilibrio y el control del tono muscular. Esto ocurre después del bloqueo de la fibra C y a delta, perdón. Y luego tenemos las fibras A alfa, que estas fibras están involucradas en el control motor y en la propiocepción también de la percepción de la posición del cuerpo. El bloqueo de estas fibras va a resultar la pérdida de la motricidad. Esto, por ejemplo, ¿viste? Cuando, no sé si a alguien le anestesiaron o cuando se anestesian, van a ver que no sienten, por ejemplo, el labio, la lengua, que sienten como caído, o tratan de tomar agua, por ejemplo, los pacientes que están anestesiados y tratan de hacerse un buche, no pueden porque no tienen el control. Factores que influyen en la acción anestésica.
Acá vamos a tener la eficacia de nuestro anestésico local está determinada por varios factores, tanto tanto propio al fármaco como relacionados con el entorno de la administración. ¿A qué se refiere esto? Que también, además del anestésico, va a tener en cuenta el lugar donde se va a colocar. Acá tenemos los factores farmacológicos, tenemos el pKa, que es la constante de disociación, que el pKa es el pH en el cual el anestésico local está equilibrado en su forma ionizada y no ionizada. ¿Qué quiere decir esto? Que el pKa va a estar en un 50% con carga y un 50% sin carga. Por ejemplo, la importancia del pKa, por darle un ejemplo, un pKa bajo significa que en el pH fisiológico, que es el pH del cuerpo, habrá más anestésicos en su forma no ionizada, que puede atravesar fácilmente la membrana nerviosa. Esto acelera el inicio del efecto del anestésico. O sea, cuando se encuentra más, cuando el pH del cuerpo se encuentra perdón, su pH fisiológico se encuentra no ionizado, esto permite que atraviese con mayor facilidad el anestésico. Después vamos a tener lo que es la liposolubilidad, que es la capacidad del anestésico para disolverse en grasas. Esto es clave porque las membranas celulares están hechas principalmente de lípidos. Una alta liposolubilidad, por ejemplo, permite que el anestésico se difunda más eficazmente a través de la vaina del nervio, aumentando su potencia anestésica. Después vamos a tener lo que es la unión a proteínas. Los anestésicos que se unen más a las proteínas en el cuerpo tienen un efecto prolongado. Al tener una alta unión a proteínas, va a aumentar la duración del efecto anestésico porque el anestésico se libera lentamente de las proteínas en el sitio de acción. Después tenemos lo que es la capacidad de difusión, que es la facilidad con la que el anestésico se va a dispersar a través de los tejidos, que afecta cuanto más tiempo tarda en hacer efecto. Después vamos a tener la actividad vasodilatadora, que algunos anestésicos tienen la capacidad de dilatar los vasos sanguíneos en el área de aplicación. Y la vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo y puede acelerar la eliminación del anestésico del área, reduciendo su potencia y su duración. Por eso, generalmente se utilizan los anestésicos locales junto a un vasoconstrictor para que justamente tenga más duración. Después tenemos los factores relacionados con la administración, que acá vamos a tener primero la concentración, que la concentración es la cantidad de anestésico que se disuelve en la solución que se inyecta. Una concentración más alta de anestésico hace que sea más potente y efectivo para bloquear los nervios. Pero también hay que tener cuidado al usar las concentraciones altas porque podemos generar efectos secundarios o toxicidad también. Es decir, que podemos mandarnos un moquito ahí. Después tenemos el volumen, que es el segundo. El volumen es la cantidad total del anestésico que se inyecta. Un volumen mayor cubre un área más grande del cuerpo. Así puede anestesiar una región más amplia, se refiere. Esto generalmente se refiere cerca del volumen, como le expliqué el ejemplo de la extracción. Nosotros no podemos colocar un medio en estuvo para realizar una extracción, porque va a anestesiar, sí, va a cumplir su función, pero no va a ser del 100% que el paciente está anestesiado. Por eso también es importante saber la cantidad de volumen que necesitas para realizar un tratamiento. Por darles un ejemplo, vamos a usar un volumen grande para hacer una extracción y un volumen pequeño
Por darle un ejemplo, pacientes que vienen con una periodontitis, una gingivitis recontra inflamada, generalmente yo lo que hago en mi consultorio es anestesio un poco las encías para que el paciente no tenga ese dolor, esa molestia. Pues esos pacientes son muy sensibles y apenas le tocas y ya le duele. Entonces se coloca un poquito de anestesia para realizar la limpieza, con ultrasonido, obviamente. Después tenemos la temperatura, que la temperatura, bueno, se refiere a cómo está el anestésico, si en frío o calor, y cómo puede influenciar esa temperatura en el uso. Por ejemplo, nosotros calentamos el anestésico, que generalmente hay una técnica que es con las palmas de las manos, se frota el anestésico para que tome un poco de temperatura, y esto también se realiza para que el paciente, para que el componente, o sea, el anestésico se caliente y fluya de una manera más líquida. Entonces al paciente no le molesta tanto la anestesia. Y esto también tiene un efecto positivo porque hace que actúe más rápido y de una manera mejor también el anestésico. En cambio, si nosotros, por ejemplo, hay clínicas que tienen una heladera y ahí guardan lo anestésico para que se mantengan a temperatura fría, y esto al inyectar en frío puede hacer que su efecto tarde. Entonces hay que esperar unos 5 o 10 minutos aproximadamente para que recién el paciente comience a sentir ese hormigueo. Por eso si llegan a trabajar o en una clínica o en su consultorio, nunca guarden el anestésico en un lugar frío, que sea en lugar de ambiente. Después tenemos el pH del tejido, que el pH del tejido es una medida de qué tan ácido o ácido es el área donde se inyecta el anestésico. Por ejemplo, que tenga una infección o no tenga una infección, a eso se refiere. Si el tejido está más ácido, como por ejemplo área inflamada, que tenga una pericoronaritis el paciente, a la hora de realizar un tercero, es muy normal ver una pericoronaritis, que es la inflamación del capuchón de encía, cuando el diente del tercero está erupcionando, que a los pacientes les suele molestar muchísimo. ¿Qué va a pasar en este caso? El anestésico se ioniza más, es decir, que se convierte en una forma que no puede atravesar fácilmente las membranas nerviosas. En estos casos, generalmente, o cuando tienen un proceso, no les suele agarrar bien la anestesia, o sea, los pacientes suelen sentir un poquito debido a la infección que tienen. Y eso sería, ahí pasamos. Ahora pasamos a hablar de anestésicos locales comunes en la odontología. Primero principal, bueno, vamos a tener la lidocaína, que la concentración típica es lidocaína del 2%. Su clasificación es AMIDA, el grupo AMIDA, como hablamos, que dijimos hoy que utilizamos el grupo AMIDA. Después, bueno, las características que posee la lidocaína es que un inicio de acción rápida, buena profundidad anestésica, amplia difusión y tiene una estabilidad durante el almacenamiento. ¿Qué se refiere a esto? Que, por ejemplo, ustedes compran hoy un cartucho de lidocaína, un anestuvo de lidocaína, y no lo usan hasta el año que viene. No va a pasar nada porque se mantiene bien durante el tiempo. Mientras que se encuentre en un ambiente cálido, o sea, perdón, que en un ambiente que no haga calor, que no haga frío, que esté en un ambiente templado, no va a suceder nada. Acá vamos a hablar de la duración sin vasoconstrictor. Tenemos de 5 a 10 minutos en el pulpa y de 1 a 2 horas en tejidos blandos. Generalmente en los tejidos blandos es donde más va a permanecer el anestesio. Y con vasoconstrictor va a aumentar a 60 minutos en pulpa y de 3 a 5 horas en tejido blando. Esto es muy importante, lo de la dosis máxima recomendada,
que es 4,4 miligramos sobre kilo, que tiene un máximo de 300 miligramos, que es la dosis máxima que eso vamos a utilizar. Ese número es muy importante a la hora de sacar el cálculo para saber cuántos anestúos podemos utilizar en un paciente. Después vamos a tener lo que es, bueno, su uso en procedimientos es de corta a media duración. Después vamos a pasar de lo que es la mepivacaína, que la mepivacaína generalmente se utiliza para pacientes que son diabéticos, en tratados, porque acá no vamos a utilizar, no requiere que utilicemos un vasoconstrictor. Bueno, la mepivacaína tiene una concentración típica del 3%, clasificación amida, la característica es un efecto similar a la lidocaína, posee un leve efecto de vasoconstrictor propio, por eso justamente no requiere de un vasoconstrictor. Y la duración sin vasoconstrictor de 20 a 40 minutos en pulpa y 2-3 horas en tejidos blandos. Con vasoconstrictor 60 minutos en pulpa y de 3 a 5 horas en tejidos blandos. La dosis máxima recomendada también es de 4,4 miligramos sobre kilo y tiene un máximo de 300. Después vamos a hablar de la articaína o carticaína también, que tiene una concentración típica de 4%. La clasificación es amida con un grupo ester adicional. Características es rápida metabolización, por eso decimos que está dentro del grupo ester también. Menor toxicidad, mejor difusión en tejidos. La duración es con vasoconstrictor de 60 a 75 minutos en pulpa y de 3 a 6 horas en tejidos blandos. Su dosis máxima recomendada es de 7 miligramos sobre kilo y un máximo de 500 miligramos. Esto de los 500 miligramos se refiere que es lo máximo que podemos llegar a usar en un paciente. Esto lo podemos usar en procedimientos de larga duración, por ejemplo, cirugía de terceros que se encuentran retenidos. Después vamos a hablar de la bupivacaína, que no la usamos, que es una concentración típica del 0,5%, clasificación amida, característica, tiene un inicio de acción lento, larga duración de acción, su duración con vasoconstrictor va a ser de 7 horas en pulpa y de 8 a 12 horas en tejidos blandos. La dosis máxima recomendada es de 2 miligramos por kilo, tiene un máximo de 150 miligramos. Esto se puede usar también para usos quirúrgicos prolongados y control de dolor postoperatorio, que generalmente vamos a recetar otra cosa en vez de un anestésico. Ahora vamos a hablar de los vasoconstrictores en la anestesia local. Bueno, primero principal, la importancia de los vasoconstrictores. Los vasoconstrictores se añaden a los anestésicos locales para mejorar su eficacia y su duración. Sus principales beneficios son la reducción del sangrado, porque esto va a mejorar la visibilidad durante los procedimientos, porque va a producir isquemia, realiza una contracción que disminuye el flujo de sangre en esa área, lo que reduce el sangrado durante procedimientos quirúrgicos. Generalmente lo que se suele hacer, a veces cuando tenemos una hemorragia o sangra muchísimo durante una extracción, generalmente suele sangrar mucho cuando las piezas dentarias ya están muy, mejor dicho, la cavidad bucal ya está muy infectada. Vos al mínimo toque que le hagan, ya sangra. Entonces generalmente lo que se suele hacer, se agarra una gasita, se le tira un poco de anestésico local más vasoconstrictor y se lo lleva a la parte donde querés ver, por ejemplo, donde está el sangrado, y eso va a detener momentáneamente la hemorragia para que puedas ver.
Después, la segunda importancia es la prolongación de la duración. Aumenta el tiempo de acción del anestésico. Esto se refiere a que al reducir el flujo sanguíneo en el área, el anestésico se disuelve y se elimina más lentamente, así prolongando su efecto anestésico. Esto significa que el paciente sentirá menos dolor durante un periodo más largo. Por eso generalmente la anestesia a los pacientes les suele durar, si tiene una buena técnica, dura aproximadamente 3 horas aproximado. Y por último tenemos la disminución de la toxicidad sistémica, reduce la absorción del anestésico al torrente sanguíneo. Después vamos a hablar de los tipos de vasoconstrictores. Como dijimos hoy, que le dije que tenemos la epinefrina, que dentro de la epinefrina vamos a tener la adrenalina, que es el que más se utiliza, la norepinefrina, que tenemos la noradrenalina, que es la que menos se utiliza por efectos sistémicos que causa, y la felepresina, utilizado principalmente con la prilocaína. Esto generalmente suelen preguntar los 3 tipos, cuáles son de los vasoconstrictores y cuál es el que más utilizamos. Después vamos a hablar de las contraindicaciones. Bueno, las contraindicaciones tenemos, por ejemplo, el hipertiroidismo no tratado. Es una condición donde la glándula tiroides produce demasiadas hormonas tiroides. Después vamos a tener la feocromocitoma, que esto es un tumor raro en la glándula suprarrenal que causa la liberación excesiva de adrenalina y noradrenalina, elevando la presión arterial. Yo esto solamente le explico para que tengan una idea por si le preguntan qué es cada cosa. Después vamos a tener la hipertensión incontrolada, que es la presión arterial extremadamente alta que no se baja adecuadamente con tratamiento, que no está siendo tratado con un tratamiento, mejor dicho. Después tenemos arritmias, por ejemplo. Las arritmias son alteraciones en el ritmo cardíaco que no responden bien a los tratamientos médicos. Después vamos a tener el infarto de miocardio recientes, un infarto de miocardio o ataque al corazón también. Es una condición en la que el flujo sanguíneo al corazón se bloquea, causando daño al músculo cardíaco. Yo estos conceptos le puse en el apunte para que lean y tengan una idea de qué se trata cada enfermedad, por si llega a preguntar. Una contraindicación que quiero agregar es que nunca vamos a atender a un paciente, por ejemplo, que tenga una enfermedad sistémica y que no se encuentre controlado, porque es lo peor que podemos hacer. No saben lo que puede pasar, cómo puede actuar con la anestesia, qué le puede causar. Podemos causar una hemorragia, por ejemplo, que no podemos controlar y que el paciente muera en el sillón, que es lo peor que nos puede pasar. Y después tenemos las contraindicaciones relativas, que es la hipertensión tratada. La hipertensión tratada es una condición en la que una persona tiene presión arterial alta, pero está siendo controlada con medicación o cambios en el estilo de vida. Acá vamos a tener cuidado también, debido a que los anestésicos locales pueden afectar el sistema cardiovascular. Por eso también hay que tener cuidado a la hora de la dosis, de no, por ejemplo, viene un paciente que te dice tengo hipertensión tratada, estoy tomando tal medicamento, todo, y se hace una extracción de un 11. Generalmente cuando hacemos una extracción de un 11, con un anestubo ya nos alcanza, ya alcanza para realizar la extracción, porque se coloca 3/4 por vestibular y 1/4 nomás por palatino. Realizamos la extracción y el paciente te dice, puede poner la anestesia y el paciente te dice que todavía siente. Lo que solemos hacer es seguir agregando anestesia, y lo que podemos causar al agregar tanta anestesia, un efecto tóxico, y podemos afectar al sistema cardiovascular del paciente, por ejemplo. Por eso hay que tener mucho cuidado con los pacientes que poseen enfermedad, y más si no están tratados, no hay que tocarlos.
porque después el garrón se lo van a comer ustedes nomás. Después vamos a pasar a los efectos de un anestésico local sin vasoconstrictor. Bueno, ¿qué va a pasar? Primero va a ser una vasodilatación local, va a haber un aumento de la absorción sistémica, acuérdense que va a absorber más por sangre, disminución de la duración del efecto anestésico debido a que ingresa a la sangre y va a ser eliminado más rápido, mayor riesgo de toxicidad sistémica y un aumento del sangrado en el sitio de inyección debido a que no posee un vasoconstrictor. Después vamos a tener los efectos adversos y complicaciones. Vamos a tener los efectos sobre el sistema nervioso central, que esto también hay pacientes que les sucede, que por ejemplo en la etapa de excitación, que tenemos los síntomas náuseas, mareos, vómitos, alteraciones visuales. Que estas generalmente se dan en concentraciones bajas a moderadas en sangre. Esto justamente pasó, yo estoy en una cátedra en la facultad, atendiendo a un paciente, una alumna, coloco anestesia y el paciente me dice que está mareado, que no veía, que no ve nada, pero generalmente todo esto es causado por el mismo estrés que se genera en los pacientes. Después tenemos la etapa de depresión, que los síntomas, por ejemplo, de insuficiencia respiratoria, inconsciencia, paro cardíaco, que esto, por ejemplo, se da más que nada en pacientes que son alérgicos, por ejemplo, a un componente de la anestesia. Acá tenemos que tener mucho cuidado si llega a pasar esto, porque el paciente puede fallecer tranquilamente en el sillón. Después tenemos los efectos cardiovasculares, que tenemos la disminución de la estabilidad eléctrica del miocardio, va a haber una reducción de la velocidad de la conducción cardíaca, una disminución de la fuerza de contracción del corazón y posibles consecuencias, por ejemplo, una arritmia, una hipotensión, colapso cardiovascular. Por eso siempre le digo que los pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica siempre tienen que estar controlados. Más si son personas ya severas, grandes, a veces es mejor contactarse con el médico de cabecera y explicar el tipo de procedimiento que quieren llevar a cabo para realizar y que ustedes van a escribir qué tipo de anestesia van a usar y el médico de cabecera le va a autorizar o no. Después tenemos reacciones de hipersensibilidad más comunes que con anestésico tipo Ster. Por ejemplo, tenemos exanterma cutáneo, urticaria, por ejemplo, que son leves. Después tenemos moderadas, como edema, broncoespasmo. Y grave tenemos la anafilaxis y el shock anafiláctico. Y después vamos a hablar de la toxicidad local. Por ejemplo, que puede haber una necrosis tisular, que puede ocurrir por inyección intraarterial o uso de altas concentraciones de vasoconstrictor. Y esto generalmente es imposible que no suceda. Es muy difícil que ustedes lleguen a inyectar en una arteria, más en la cavidad bucal. O sea, es muy complicado que llegue a pasar esto. Y por último tenemos complicaciones relacionadas con la técnica, que tenemos hematomas, trismo y parálisis facial transitorias. Que esto, como dice el título, está relacionado con las técnicas, por una mala técnica ejecutada. Un hematoma, por ejemplo, se da por la punción a un vaso sanguíneo durante la inyección. Por eso el año que viene, ustedes cuando estén en clínica, bueno, hay una cárpule. La cárpule es la anestesia que nosotros usamos, como la jeringa, por ejemplo, que le llamamos cárpule. Hay algunas que tienen una puntita filosa que ingresan en el anestubo, y una vez que nosotros ingresamos con la aguja en el paciente, se hace una aspiración para detectar si estamos dentro de un vaso sanguíneo o no. Porque si estamos dentro de un vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar? Al hacer la aspiración va a salir sangre, va a aspirar sangre. Después tenemos trismus,
que Trimmus se refiere a lo que es que la imposibilidad de la apertura de la cavidad bucal, que esto generalmente es por un espasmo muscular, post inyección, por ejemplo, a la hora de inyectar. Esto generalmente pasa más que nada con la técnica troncular, al nervio posterior, al dentario inferior sería la mandíbula, que estamos muy cerca de los músculos y por ahí utilizando una mala técnica podemos pinchar al músculo y después de que pase el efecto el paciente va a tener un pequeño trismus, o sea, la incapacidad de la apertura bucal. Y por último, la parálisis facial transitoria, que en bloqueos de nervios anular inferior mal ejecutados. Esto cuando generalmente se ingresa y se suele rozar, por ejemplo, al nervio, podemos causar una parálisis facial transitoria del paciente, que esto se le va a ir cuando se elimine el fármaco del cuerpo. Después vamos a tener las consideraciones especiales en la práctica clínica, la selección del anestésico local, que esto también es a modo de información. La elección del anestésico local va a depender de 3 factores, que primero va a ser la duración del procedimiento, si vamos a ser cortos, medianos, largos, depende de eso vamos a elegir nuestro anestésico local. Después, el estado de salud del paciente. Acá en pacientes con enfermedades cardiovasculares vamos a evitar o eliminar el uso de vasoconstrictor, justamente como hablamos hoy. En pacientes con alergias conocidas también vamos a tratar, por ejemplo, de utilizar ese anestésico que contenga esa sustancia que al paciente le cause una reacción. Por eso siempre también es importante hacer una buena historia clínica para conocer al paciente. Y también en el área de anestesiar, que tenemos las zonas muy vascularizadas, que es preferible anestésicos con vasoconstrictor, que nosotros en la clínica y en la vida cotidiana usamos todo con vasoconstrictor. No se llega a utilizar sin vasoconstrictor porque el efecto que tiene es muy poco. A la hora de hacer una extracción es muy poquito, dura muy poco tiempo. Entonces no te da el tiempo para hacer una extracción. Y la zona con riesgo de necrosis, por ejemplo el paladar, que limite la concentración de vasoconstrictor. Después tenemos la técnica de administración, tenemos la anestesia tópica, que son de grupo ester, que por ejemplo la benzocaína al 5%, viene un gel, generalmente que se utiliza, se coloca en una gasa y lo colocamos al paciente en el área donde vamos a ingresar con la aguja, que esto generalmente se utiliza por la incomodidad de la inyección, del ingreso de la aguja. Después tenemos también esto vienen en diferentes presentaciones, pueden venir en gel o en spray, y su aplicación son de 1 a 2 minutos aproximadamente antes de la inyección. Generalmente lo que se hace, se coloca la tópica en la zona, y mientras que esperamos comenzamos a armar nuestra mesa, preparar nuestras cosas, la jeringa, el cárpule, ya vamos preparando todo para no perder tiempo. Después tenemos la anestesia infiltrativa, que es por ejemplo la lidocaína, mepivacaína, carticaína. Que esta, la utilizamos que se utiliza en áreas localizadas para procedimientos tanto en el maxilar superior como en la mandíbula. Después vamos a hablar de lo que es, vamos a hablar del anestuvo. Generalmente el anestuvo tiene una capacidad de 1,8 mililitros, que es lo que contiene cada anestuvo, generalmente. Después, esto también tiene un componente principal, que es el agua. Después también posee otros componentes importantes, como
el disulfito de sodio, que tiene una acción antioxidante y conservante, que se refiere que esto va a permitir que el anestésico perdure en el tiempo, para mantener en su estabilidad durante el tiempo. Después tenemos bueno, el agua destilada, que se usa para dar volumen a la solución y garantiza también la pureza de la solución. El vasoconstrictor, que generalmente, como le dije, del grupo epinefrina tenemos la adrenalina, y esto va a ayudar a prolongar el efecto de la anestesia y reducir el sangrado. Después tenemos cloruro sódico, que si no me confundo, hay varios pacientes que son alérgicos a este componente. Su función es ayudar a conseguir una solución isotónica. Esto significa que la solución tiene la misma concentración de solutos que en las células del cuerpo, y así evita que el anestésico cause una irritación o un daño en los tejidos. Después tenemos hidróxido de sodio, que también pueden ser alérgicos a este componente. Esto se encarga de mantener el pH de la solución para que se encuentre, o sea, ¿a qué se refiere el pH? Para que esté equilibrado y para que el anestésico sea efectivo, y también para evitar que cause una irritación en los tejidos. Si no se encuentra equilibrado, puede causar una irritación. Bueno, este componente es particularmente importante en soluciones sin vasoconstrictor, ya que también ayuda a mantener la estabilidad del anestésico, o sea, que perdure en el tiempo. Bueno, otra cosa, hablando de todos los componentes del anestuvo, esto también va a depender del fabricante del anestuvo. Algunos pueden tener los mismos componentes, otros no, por ejemplo. Después hablamos de la dosificación y seguridad, que acá tenemos que tener en cuenta 3 aspectos, que el primero es calcular la dosis máxima permitida basada en el peso del paciente, aspirar antes de inyectar para evitar inyección intravascular, que es lo que le expliqué hoy, que hay cárpules que poseen una punta que es para la aspiración, y así evitamos, por ejemplo, un hematoma, que sería un moretón. Después, inyectar lentamente para minimizar el dolor y permitir la difusión del anestésico. Esto se refiere a que el anestésico es bastante pesado, es un líquido bastante pesado. Entonces, si nosotros colocamos ¿a qué me refiero? Colocamos de forma prolongada, el paciente va a sentir mucha molestia, porque molesta al ingresar el anestésico. Entonces, nosotros cada vez que ingresamos, tenemos que ir colocando de a poquito. Siempre de a poco, para que el paciente se sienta cómodo y no tenga ningún dolor, que esto es lo más importante, ya que el paciente le tiene un miedo a la anestesia, que el 90% de los pacientes tienen un cagazo a la anestesia. Entonces, si vos la anestesias bien, ellos van a estar re contentos con vos y van a volver. Después, manejo de pacientes especiales, que tenemos pacientes pediátricos, pacientes geriátricos y las pacientes embarazadas. Bueno, esto también es a modo de información, para que tengan una idea. Los pediátricos siempre se debe calcular la dosis, basada también en el peso corporal del paciente. Acá se prefiere utilizar anestésicos de corta duración, debido a que los pacientes generalmente, cuando son anestesiados los chicos, como no sienten, se muerden el labio, se muerden la lengua, y se pueden crear una úlcera y se pueden lastimar. Entonces, generalmente se utiliza de corta duración. Y también tenemos que considerar el uso de técnicas de distracción durante la administración. Esto no sé qué tan efectivo sea, porque los pendejos son más vivos que nosotros, así que no se preocupan mucho por eso. Ellos saben todo, conocen todo. A mí me pasó con un paciente, un niño, que le di una tablet para que juegue, y le expliqué, le digo, mira, te voy a poner agüita dormilona, y me dijo, sí, ya sé que me va a poner, poneme nomás. Y él, o sea, por eso te digo, nosotros queremos distraerlo, pero ellos hoy en día están demasiado vivos. Después tenemos los pacientes geriátricos, que acá tenemos que tener en cuenta que hay una disminución de la función hepática y renal, o sea, hay que tener cuidado con los vasoconstrictores. También, además de eso, de la función hepática y renal, con las enfermedades cardiovasculares,
también con el uso de los vasoconstrictores. Y tener en cuenta qué fármaco también toma el paciente debido a la interacción que podemos llegar a causar si le administramos un anestésico. Después tenemos las pacientes embarazadas, evitar procedimientos electivos durante el primer trimestre. Realmente es complicado atender a una embarazada. Se suele atender en el segundo trimestre, pero ni siquiera hay que tener mucho cuidado. Generalmente lo que se hace acá, se le pide permiso a la médica cabecera para realizar cualquier procedimiento. Si no es de suma importancia, se tiene que esperar hasta que el bebé nazca. Y ahí recién se realiza lo que es el procedimiento, si no es emergencia. Después tenemos, yo creo que chicos, enseguida se va a cortar la clase. Si se corta me avisan, por favor. Después tenemos el manejo de emergencias. Manejo de emergencias. Acá tenemos que tener en cuenta que esto es importante, estar preparado para manejar posibles emergencias relacionadas con la administración de los anestésicos locales. Por ejemplo, si tenemos una reacción alérgica, por ejemplo, una urticaria, hasta anafilaxia, tenemos siempre que suspender la administración del fármaco, administrar epinefrina si es necesario y mantener la vía aérea. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué dice administrar epinefrina, o sea, adrenalina? Esto se refiere que hay pacientes que son alérgicos y no saben. Entonces nosotros vamos a colocar nuestro anestésico perfecto y el paciente no puede respirar. Entonces, ¿qué se hace? Se debe agarrar una ampolla de adrenalina, se carga y se le inyecta directamente en el cuello al paciente para que así el vasoconstrictor va a generar, permite que las vías aéreas se abran. Ese también es otro beneficio que tienen los vasoconstrictores, que permite dilatar la vía aérea cuando tenemos así una reacción alérgica. Por eso también tienen que tener unas ampollitas de adrenalina por cualquier cosa. Después tenemos la toxicidad sistémica, que acá tenemos los síntomas, pueden ser mareos, tinnitus, hasta convulsiones y paro cardiorrespiratorio, que un segundo. Bueno. Acá el manejo sería suspender la administración, mantener la vía aérea, o sea, ver que el paciente respire y llamar a emergencias. Llamar a una ambulancia y si en caso de que sea muy severo, resucitarle al paciente en cualquier caso. Después tenemos síncope vasovagal, que presenta síntomas de palidez, sudoración, bradicardia, hipotensión. En estos casos, el paciente, como dice, va a tener una hipotensión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es tranquilizar al paciente y decirle al paciente que se suspendió ya el tratamiento, porque con un paciente así no se puede trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Acostar el sillón, poner en 180 grados y levantamos las piernas del paciente para que la sangre fluya hacia la cabeza. Y tenemos que monitorear los signos vitales. Generalmente si le tomas las manos, por ejemplo, a veces, si tienes muy frías, si tienes transpiradas las manos, ahí nos damos cuenta de cómo va el paciente, cómo está. Luego vamos a pasar, que es el último tema, vamos a hablar de cómo calcular la cantidad en estuvo para un paciente. Chicos, capaz corto esta reunión porque creo que quedan pocos minutos, si no me confundo. Sí, profe, queda un minuto. Sí, cortamos y mando un link de nuevo. Bueno, profe.